Dios los bendiga, queridos hermanos. Es el Ministerio del Gozo de Jehová.com, que semana a semana llevamos una clase para edificación del pueblo de Dios. Previo vamos a adorar al Señor. Alabémoslo. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito sea Padre de la Gloria. Bendito sea mi Señor. Bien, hermanos, esta es una clase más del Ministerio Gozo de Jehová. Vamos a seguir discerniendo la palabra del Señor en el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, del 1 al 5. Vamos a ir desglosándolo. Y quiero que ponga mucha atención porque acabado ya el reinado de David, acabado el reinado de su hijo Salomón, obviamente que ahora va a comenzar un nuevo tipo de reinado, nuevas dinastías. Y esto tenemos que irlo explicando para que se pueda entender y conocer mejor la palabra. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Reyes 12, del 1 al 5. Roboam fue a Siquén, porque todo Israel había venido a Siquén para ser el rey. Y aconteció que cuando oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y de aquí a en 3 días volver a mí. Y el pueblo se fue. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es fiel, es verdadera, y te pido que el Espíritu Santo me ayude a discernir tu palabra, Señor. Amén. El día de hoy le voy a hablar sobre el tema el reinado del norte. Y voy a tener que explicar un poco más, porque Salomón, en sus últimos tiempos, Dios prometió dividir el pueblo de Israel. Unos iban a ser del norte y otros iban a ser del sur. Pero después de la muerte, obviamente, de Salomón, el pueblo se volvió contra el nuevo rey. ¿Quién era el nuevo rey? Su hijo, Roboam. Como resultado, la nación quedó dividida en 10 tribus
al norte y 2 tribus al sur. Antes quiero hacer un pequeño relato. Las tribus son los 12, pero observen esto. Lea tuvo a Rubén, el primogénito, a Simeón, tuvo a Leví, tuvo a Judá, a Isaacar, a Salomón, y Raquel tuvo 2. Raquel tuvo a José y a Benjamín. Y le estoy hablando todo esto porque vamos a tener que trabajar con él. Ahora, la sierva de Raquel, que es Bila, tuvo 2. Es Dan y Neftalí. Y también la sierva de Lea tuvo 2 hijos. Ella es Silpa. Tuvo a Gad y a Aser. En el medio de todas estas tribus, cabe mencionar, como Raquel tuvo 2 hijos, como son José y Benjamín, sabemos que José murió, pero tuvo 2 hijos en Egipto, Manasés y Efraín. Por lo tanto, estas 10 tribus se van a dividir ahora. Dios lo prometió y estableció el reinado de la siguiente manera. Y observe que cuando la Biblia dice Israel, el pueblo de Israel, está hablando de todo el pueblo o de las 12 tribus. Cuando habla del reino del norte, Israel, también habla del reino del sur, Israel, porque son las 12 tribus. Pero el norte va a ir con el reinado de Jeroboam como su rey. Ahí van a ir 10 tribus de las 12. Y 2 tribus van a ir al sur, que son la tribu de Judá, que va a ir con Judá y Benjamín. Observe usted de que escogió a 2, Judá y Benjamín. Judá pertenece a Lea y Benjamín es hijo de su otra esposa, que él amaba mucho, que es Raquel. Por lo tanto, queridos hermanos, cuando estudiamos el libro o el resto del libro de Primera de Reyes y los primeros capítulos del segundo libro de Reyes, habla principalmente a la historia del reinado de Israel, pero el reinado del norte. Vamos a ver la historia. Sin embargo, estos 2 reinados iban a ser al mismo tiempo. Unos iban a ir al norte y otros iban a ir al sur. Estos eventos eran tremendos, hermanos, porque a menudo cuando la Biblia establece Israel, la palabra Israel es de su pueblo tanto del norte como en la tribu de Judá, al sur. Ahora, el reinado del norte estuvo aproximadamente unos 200 a 210 años en gobernado. Y esto gobernado por 20 diferentes reyes. Todos ellos hicieron lo malo y nunca sirvieron al verdadero Dios. Nunca sirvieron, siempre hicieron lo malo. Ahora vamos a comenzar nosotros a ver la primera dinastía del norte. Cuando vemos la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 12, 25, dice lo siguiente. Entonces, reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de ahí, reedificó Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino de la casa de David. Y este pueblo sugiere ofrecer sacrificios en la casa de Jehová, en Jerusalén. Observe que Jerusalén ha quedado en la parte sur, mientras que ellos en sus fiestas, ellos iban a ir a adorar ahí. No importa que sean del norte o del sur, se iban a reunir. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el corazón
el nuevo Jeroboam que está gobernando el norte, entró en su corazón y dijo, esta gente va a regresar al sur, se van a volver a reunir con el rey Roboam y como consecuencia me van a matar. Ahora vamos a observar cómo es que se desarrolla. Debido a que Jeroboam tenía buenas habilidades, porque Jeroboam había trabajado para Salomón. Él había sido el supervisor de la construcción de las murallas de Jerusalén. Él trabajó ahí, él conocía, tenía una habilidad. Entonces vino un profeta de Judá, vino y le dijo, ¿cuál iba a ser el futuro de Israel? A Jeroboam. Él se llama Ahías. Rasgó su propio traje, capa, lo rasgó en 12 pedazos. Y luego Abías le dio 10 pedazos a Jeroboam y profetizó a Jeroboam que sería rey de 10 tribus. Cuando Salomón intentó matar a Jeroboam, Jeroboam huyó a Egipto y permaneció ahí hasta la muerte de Salomón. Él volvió él volvió, no porque él quería regresar propiamente, sino que los ancianos de Israel se rebelaron contra el hijo de Salomón, se rebelaron contra Roboam, y él se convirtió en el primer rey del norte. Jeroboam gobernó por aproximadamente 22 años, durante los que él se empeñó a estar constantemente peleando con sus hermanos del sur. Roboam constantemente estaba en peleas con Jeroboam y Roboam. Sin embargo, aunque Dios había prometido estar con Jeroboam, si obedecía a los mandatos de Dios, Jeroboam no llevó a Israel, construyó grandes becerros y los llevó a la idolatría al pueblo de Israel. Estableció nuevos sacerdotes y permitió a que todos los israelitas ofrezcan sacrificios a los idólatras. A lo largo de este reinado del norte, Ahías y un profeta anónimo de Judá que fueron a ver a Jeroboam y le hablaron sobre su pecado de la idolatría. Y le dijeron, si tú no corriges de quitar la idolatría, tú perderás el reinado. Su hijo Nabat, el hijo Nabat es el hijo de Jeroboam. Él va a suceder al padre porque su padre va a morir. Entonces Nabat, él estuvo ahí por 2 años. La primera dinastía terminó gobernando 24 años. Esa es la primera dinastía, que era entre Jeroboam y también su hijo Nabat. Estos dos gobernaron 24 años. Ahora comienza otra dinastía. Pero vaya observando cómo es en la segunda dinastía. La palabra nos dice en Primera de Reyes 15:27, y Baasa, hijo de Asías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió a Baasa en Gobetón, que era el lugar de los filisteos, porque Nabat y todo Israel tenía sitiado a Gibetón. Lo mató pues Baasa y terminó el periodo. Así Asa, rey de Judá, reinó en lugar suyo. Y cuando vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam. Porque como los gobiernos de aquel entonces o las jerarquías de reyes
cuando moría el padre, lo sustituía el hijo e iba así. Pero al entrar este hombre, Baasa, él acabó con toda la casa, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar ninguna alma, no dejó ninguna alma, mató a todos, mató a todos. No hubo ningún ser viviente de Jeroboam, todos murieron. Ahora, él tiene un hijo, o habla viene el profeta Ahías Silonita y va a hablar a Baasa, de la tribu de Sicar. Él fue el que mató a Nabat y llegó a ser rey por 24 años. Como Jeroboam estableció la capital en Tirsa, cuando muchas personas del norte empezaron a volver a Judá, obviamente veían la forma como gobernaba, tuvieron muchos temor y ellos se fueron a Israel del sur, se iban yendo, iban mudándose. Y Baasa percibió la inmigración que estaba pasando como una amenaza para su reino. Él pensó, si ahora se van para el otro Israel del sur, van a acabar conmigo. Entonces, ¿qué hizo? Él mandó soldados a Rama a impedir a que toda persona vaya a Judá para amenazar su reinado. Él no quería. Él no quería, por lo tanto, él ordenó de que ninguna persona fuera al sur. Por lo tanto, hermano, viene un profeta, Jehú. Jehú le dice a Baasa, tú sigues con la idolatría de Jeroboam, y le traspasó sus costumbres. O sea, había copiado todas las costumbres de idolatría. Era impío. Y su hijo siguió la costumbre del padre con la idolatría. Ela, al morir Baasa, Ela gobernó por 2 años, hasta que uno de los comandantes de Zimri lo mató mientras estaba embriagado. Zimri también aniquiló al resto de toda la familia de Baasa, los mató a todos. Esta era una costumbre para que ninguno de la familia se pueda levantar contra el rey. Entonces, de esta forma acaba y da fin de 26 años de gobierno. Zimri gobernó por 1 semana, porque Omri iba a tomar. Y empezó aquí y lo mata para comenzar la 3ª dinastía de Israel. Vaya usted observando que el norte se va yendo de reino en reino y de idolatría en idolatría. Ellos van a seguir. Ahora, la palabra nos dice en 1 de Reyes 16, aquí nos va a hablar. Y dice, entonces el pueblo de Israel fue dividido. O sea, aquí Omri va a dividir el pueblo en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Timni, a otro rey, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad iba a seguir a Omri. Eran el pueblo del norte dividido en 2 partes. Mas el pueblo comenzó a seguirle a Omri, pudo más y mató a Timni. Y Omri se convierte en el rey. Omri fue la cabeza de la familia más impía que gobernó el reino del norte. Omri fue lo más horrible que sucedió cuando uno lee todos los muertos que hacía en su reinado, que solamente duró 12 años. Algo hizo que recobró muchas tierras que se habían perdido con Siria. Él recuperó varias tierras. Con el tiempo, Omri
trasladó su capital a Samaria. Ahora usted observe que ahora donde va a gobernar el reino del norte va a ser en Samaria. Jerusalén va a seguir estando ahí donde estaba David, eso no va a cambiar. Vamos estudiando solamente el norte. Este periodo duró 150 años. Omri tenía buenas relaciones internacionales y forjó muchos tratados con otras naciones. Él selló el tratado con los fenicios a través de un matrimonio que hizo con su hijo Acab. Acab se va a casar con Jezabel, la hija del rey Sidón. Van a hacer una alianza. La palabra nos vuelve a decir en 1 de Reyes 19:29, nos dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, año 38, Asa, rey de Judá. O sea, siempre se menciona esto como parte de la historia, lo que estaba sucediendo en el norte y quien gobernaba en el sur. Por lo tanto, él reinó en Samaria por 22 años y estuvo gobernando en sus reinados. Ahora Acab, el rey más famoso de la tercera dinastía. Aquí hay una dinastía donde Acab es muy famoso. Él gobernó por 22 años. Mientras el imperio se volvió muy rico bajo su reinado. Acab, la historia lo llama como el más pecador. Oiga bien, Acab, acuerde bien el nombre, Acab, que es el hombre más pecador de los reyes de Israel. Porque Jezabel llevaron a Israel a adorar a Baal. No solamente este hombre era malo, sino que también la esposa Jezabel era pero muy mala. Fue durante el reinado de Acab y Jezabel que el profeta Elías, oiga bien y ponga atención, confrontó a los profetas del Baal en el monte Carmelo. En esta confrontación Dios contestó a Elías de una manera espectacular, en una forma milagrosa y única. El fuego del cielo confirmó que Jehová es el único Dios verdadero y que los ídolos de Baal eran impotentes. A pesar de esta gran victoria, Elías, sin embargo, se asustó ante la amenaza de Jezabel. Jezabel le dice, y entonces al ver esta amenaza, él va y se esconde en Sinaí. Está deprimido, está quejándose ante Dios. Dios lo fortalece a su profeta físicamente y emocionalmente. Y le dijo que nombrara a Eliseo como su sucesor. Y esto lo dice en Primera de Reyes, capítulo 19:1. Observe lo que nos dice uno en adelante. Acab dio a Jezabel la nueva, o sea, le contó lo que había pasado, lo que había hecho Isaías, lo que había hecho en ese lugar, Elías, lo que había hecho Elías. Y esta mujer obviamente estaba muy molesta. Observe lo que la palabra nos dice. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora ya no he puesto tu persona como uno de ellos, como sus ídolos, como sus profetas que ellos habían puesto. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto
de un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseándose morir. Y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Después de que Acab también hace otra cosa. Él va a codiciar la viña, pero el dueño no quiere venderla. Se negó a venderla. Él la codició. Y como no la pudo obtener, habló con la mujer. Y aquí entra la maldad de Jezabel otra vez. Causaron que Nabot fuese apedreado a muerte. Enfadado el Señor. Nuestro Señor está viendo todo eso y profetizó a través de Elías que destruiría a la familia de Acab. Cuando Acab se arrepintió, Dios prometió demorar la parte de su juicio hasta después de la muerte de Acab. La palabra nos sigue diciendo, Primera de Reyes 22:51, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. En el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Dios, de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. Y Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió al Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Acab murió durante la batalla con Siria, y su hijo Ocosías tomó el trono. Ahora Ocosías va a gobernar, y Ocosías va a gobernar solamente por 2 años, porque consultaba a los ídolos en lugar de consultar al verdadero Dios. Ahora viene Joram, llamado Jehoram, el hermano de Ocosías, y llegó a ser el próximo rey y gobernó 12 años. Él fue rey impío, aunque no tan malo como sus padres Acab y Jezabel. Mientras Joram se recuperaba de las heridas recibidas en la batalla, Eliseo envió un profeta joven que ungiera privadamente a Jehú como nuevo rey de Israel. Jehú entonces mató a Joram y tomó el trono conjunto con la dinastía de Omri y duró aproximadamente 47 años. Ahí termina la tercera dinastía. Ahora viene una cuarta dinastía. Y es necesario que lo explique porque todo esto nos va a llevar a ver en qué termina lo que es el norte, en qué termina lo del sur. La dinastía de Jehú gobernó en el reino del norte por más de todos los reyes, aproximadamente 100 años. Jehú destruyó a la familia entera de Joram, incluso de Jezabel, mató a toda la familia y él acabó con la adoración a Baal. No obstante, los israelitas continuaban adorando a ídolos, pero este hombre, Joram, destruyó toda la idolatría. Durante el reinado de Jehú y su hijo Joacás, Israel tuvo muchos enemigos. Los problemas con los países vecinos derribaron el poder de Israel, los van a debilitar. Sin embargo, bajo Joás, el hijo de Joacás, Israel empezó a prosperar. De un nuevo reconstruir su ejército. El reino de Israel se volvió más fuerte con el gobierno de Jeroboam II. El hijo de Joás, Jeroboam II, reinó 41 años.
Durante los primeros 12 años gobernó con su padre, considerando el mayor rey del reino del norte. Jeroboam II consiguió recuperar todas las tierras que se habían perdido, que Israel había perdido en las guerras. Él las recuperó e hizo más grandes las murallas de Samaria, las hizo grandes. Israel no tenía tal vez, y no existía una riqueza desde los tiempos de Salomón. Este hombre había hecho mucho. Jeroboam II murió y su hijo Zacarías solo fue 6 meses en el poder como rey, porque lo mataron Salum. En el periodo de 30 años de la muerte de Jeroboam II, el reino del norte se debilitó y cayó. De esta manera, en solo 3 décadas Israel fue en su mayor fuerza el punto más débil. Voy a ver la última dinastía o la 5ª dinastía de los últimos reyes que tuvo Israel. Manahem gobernó Israel por 10 años. Después del reinado de un mes, Salum, Manahem y su hijo Pecaía gobernó 2 años. Pagó impuestos. Ya Israel estaba muy débil y él pagaba impuestos para que no lo quitaran, para que no se apropien de este lugar. Él pagaba impuestos. ¿A quién? A Asiria. Y le pagaba con tal de no perder lo poco que tenía. Pero el rey Pequía se rebeló contra Pequía y lo mató. Esto acabó con la 5ª dinastía que duró desde 753 a 739 años antes de Cristo. El rey Pekah de Israel se unió con el rey Gesim. Mire usted, estos 2 reyes se van a unir. ¿Para qué? Para luchar contra Asiria. Atacó a Siria, porque hay un lugar llamado Siria y el otro Asiria. Se van a enfrentar. Obviamente matan a Pekah. Y todo queda ya va quedando en manos de Asiria. Oseas, el último rey de Israel, fue considerado un rey vasallo, porque hacía todo lo que Asiria le decía. Sin embargo, cuando el gobierno de Asiria cambió de mando, Oseas se rebeló. Oseas se rebeló contra Asiria y sitiaron Samaria, la capital de Israel, durante 3 años. Finalmente lo obligaron a Israel a rendirse. Esta victoria de Asiria marcó el final del reino del norte, el final de las 10 tribus. Ahí termina. Voy concluyendo, hermanos. Después de 210 años de idolatría, de rebeldía espiritual, de corrupción moral, Dios decretó la caída definitiva y el exilio de la nación de Israel de las 10 tribus del norte por la maldad del pueblo de Dios. Esto había llegado a un punto sin retorno. Ya había llegado a lo máximo. Solo dejó a un pequeño remanente del norte. ¿Para qué? Para que esas personas experimentaran el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso, queridos hermanos, este ejemplo nos da el Señor, para que vean cómo su pueblo, que aunque alzaba las manos y lo adoraba en un principio, luego se fue a la idolatría. Así acabó las 10 tribus del norte, 210 años de dinastía, donde ellos se apoderaban del rey
del reinado del trono y mataban, no importa, a toda la descendencia con tal de tener el poder. Hermanos, el cumplimiento de la promesa va a continuar, porque acabó la parte del norte, pero aún continúa la parte del sur. Estas clases, tal vez uno mata al otro, el otro mata al otro, pero es parte de la historia. Y como maestro, tengo que decirle que existió todos estos gobiernos, todos estos reyes, todos estos arreglos internacionales, estos tratados, existieron, pero también obligaron a Israel del Norte a rendirse. Asiria acabó con ellos, los acabó. No permita, hermanos, que el enemigo lo destruya, porque fue entrando poco a poco la idolatría hasta llegar a un punto que no había retorno. Llegó al punto donde ya Dios se cansó, como ahora que nos da oportunidades. Hoy nos dice que su regreso es pronto y la gente sigue con mucha indiferencia. Que Dios nos ayude. Bendiciones, hermano. Padre de la gloria, he hablado la historia del pueblo escogido. He hablado, Señor, lo que tú pusiste en mi corazón. Y te pido, Padre de la gloria, que no solamente sea una historia de un pueblo, sino que sea la historia de un país que no caiga en derrota. Ayúdanos a abrir los ojos espirituales, Padre de la gloria, para hacer lo recto delante de tu presencia. Amén. Queridos hermanos, les invito a ustedes a ver el Ministerio de Gozo de Jehová.com, donde usted puede abrir una de las clases y escucharlas y tener su comentario. Hágalo saber para de esta forma seguir dando más y más clases que lo que Dios ha puesto en mi corazón. Dios lo bendiga. Bendiciones.